¿Cómo está la economía hoy y qué sigue de acá en adelante dentro del escenario que tenemos en Argentina de este tiempo? ¿Qué ocurre con las pymes? ¿Cómo están los sectores que exportan y también aquellos que desde las economías regionales tienen algunos problemas o se le presentan inconvenientes a partir del dólar y una recomposición de toda la realidad que hasta ahora vienen abordando? Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Jorge Todesca es economista, fue viceministro de Economía de la Nación. Jorge, gracias por venir. No, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo es la economía que viene o la economía actual? El año, me parece, en los cálculos nuestros, que puede estar en un crecimiento del orden del 2%. Más o menos es lo que da el primer semestre del año y por lo menos yo pienso que ese panorama se va a mantener el resto del año. O sea, ¿como hasta ahora o subiendo de acá en adelante? Básicamente como hasta ahora. Hay fuerzas que juegan en un sentido y en otro. Por ejemplo, en las expectativas, esto de que los precios de los commodities estén tan altos genera obviamente expectativas positivas. Brasil todavía no está recuperando mucho crecimiento, pero está trabajando para eso y la percepción que uno tiene es que este 2 y tanto que va a tener este año se va a ir recuperando. Entonces esos son algunos factores positivos. Yo creo incluso que los principales problemas en la Argentina son originados internamente. Digo, del exterior no nos están viniendo señales. Pero hay sectores negativas del gobierno que dicen que en realidad todo esto obedece al escenario internacional, ¿no? Bueno, uno podría decir, sí, el menor crecimiento de Brasil obedece a eso, en esa proporción. Ahí sí. Ahí uno podría decir que sí. A lo mejor uno podría decir también que sí, porque el precio de la soja está muy elevado, porque hay inversión financiera en la soja. Y hay inversión financiera porque no hay donde poner el dinero. Así que, digo, en el balance, unas cosas juegan a favor. ¿La soja es por el tema contra. financiero o por el tema de la sequía? No, las dos cosas. Pero lo que ocurre es lo siguiente. La demanda está más o menos estable, la oferta cae. Por lo tanto, se prevé un aumento de precios. Como estos también son mercados para invertir financieramente, claro, los inversores advierten que es un mercado que va a ir para arriba, compran y lo hacen ir más para arriba. Así como si se da la otra oleada, lo hacen ir más para abajo. Ahora, eso también... Los productores, digo, particularmente en el caso de Estados Unidos, protestan mucho por esto. E incluso en la FAO ha habido seminarios, congresos por este tema de que es un mercado perturbado por esos movimientos financieros. Pero algunos dicen que este dinero financiero es el que no va a los bonos del Tesoro de Estados Unidos porque es una tasa neutra. Claro. Si sube eso, ¿se puede ir ese dinero y puede hacer caer los precios internacionales o no? No, no creo. Digo, probablemente hacia el año próximo esos precios estén un poco más bajos, pero bueno, tienen... Ahora, nadie pensaba una soja de 650 dólares, ¿eh? No. Nadie. Nadie pensaba, efectivamente. Desde ese número, ni los más optimistas. Claro, bueno, ahí jugó esta cuestión climática tan fuerte y excepcional y demás. Entonces, bueno, así es como nosotros vemos la economía este año. Y el año próximo podría repetirse un fenómeno relativamente parecido. O sea, una Argentina con un crecimiento mucho más modesto, donde yo creo que lo más preocupante de todo es que lo que sí se ha desplomado es la inversión en la Argentina. O sea, nosotros, como sabemos, muchos de los bienes de capital, maquinaria y equipo, la mayoría son importados. Y lo que más ha caído dentro de las importaciones es ese rubro que es un signo inequívoco de que estás teniendo muy baja inversión. ¿Y esa inversión, o sea, al no existir esa inversión significa que se podrá producir menos? O sea, que hay menos capacidad de producir. Sí, bueno, no? En realidad ¿O de renovar? Hay varios, sí, por supuesto. Esto atañe a cómo te renovás tecnológicamente y cómo podés sostener competitividad desde ese punto, dado que el tipo de cambio, costos y precios en dólares nos han afectado mucho la competitividad en una cantidad de mercados, ¿no? A ver, el tema del dólar para las economías regionales se convirtió en un problema. Ah, sí, claro. Estuve en Río Negro hace poquito, en el Valle. Sí, la fruta. Está muy mal, con una pérdida de puestos de trabajo muy importante. Claro. La zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, también. Claro. La famosa aceituna, de hace un tiempito nada más en Brasil. Digamos, esto y se replica en otros productos, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo abordarlo? Bueno, porque ellos dicen, si no se modifica el dólar, no hay posibilidad de avanzar. Claro. ¿Solo desde ahí?
Y en el caso de ellos yo creo que es así y eso me parece que va a ser creciente. En la medida en que sigamos con una inflación del orden del 23 a 25% y un movimiento del dólar por el que se cursan las transacciones, que a lo mejor este año un poquito más acelerado llegue al 15%, vas perdiendo competitividad. Este es lo que la inflación va dejando y va acentuando día a día. Eso solo está destinado a empeorar en tanto el gobierno no tenga primero un programa antiinflacionario y después una manera de ir readecuando el tipo de cambio sin que se genere inflación. ¿Pero hay que moverlo ese tipo de cambio o no? ¿Es la única variable para que esas economías se mantengan productivas o no? Y en algunos casos sí, porque donde los márgenes son estrechos, la competitividad que te da el tipo de cambio probablemente es toda la rentabilidad del negocio. Claro, marca la diferencia. El vino, por ejemplo, está muy complicado. Claro, fíjate, hay otros sectores que supongamos tienen insumos importados de Europa, ¿no? Sector industrial que tiene mucho insumo importado de Europa. Bueno, el euro bajó y su ecuación sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, nuestra economía es una economía con bastante heterogeneidad porque dentro de todo es una economía compleja, con un sector primario importante, pero con un sector industrial que es la cuarta parte del producto. Ahora, ¿no? Ese sector industrial es dependiente de la automotriz, ¿y esa automotriz es dependiente de Brasil o no? Sí, bueno, la automotriz es una parte importante de la producción industrial, sí. Más del 60% de nuestra producción va a Brasil y casi la mitad de lo que consumimos también viene de Brasil. Sí, es muy dependiente de Brasil, pero en realidad es porque se organizó así. Si se podría ser dependiente o no ser dependiente de Brasil yendo a otros mercados también. Es que si no estuviera Brasil nosotros no tendríamos la industria automotriz que tenemos, porque no habría una industria automotriz capaz de producir 800.000 unidades. No habría mercado que lo consuma. Claro, y hoy nuestra industria automotriz produce una gama de modelos, en Brasil se producen otros y hay una complementación. Fue diseñado así, claro, ¿no? Ha sido diseñado pero a ver, por para ejemplo, lo que pasó Mercosur. con México en su momento, que se rompió ese acuerdo. Claro, bueno, que era una cosa puntual que para muchos claro, fue un pecado, ¿no? Sí, porque es un acuerdo en donde empezamos en óptimas condiciones, porque teníamos superávit en ese momento y después eso se fue deteriorando. Bueno, evidentemente no se logró un punto de negociación, ¿no? Dentro de este escenario, Jorge, ¿cómo está el tema del empleo? Digo, ya sea el desempleo o la pérdida de calidad de trabajo con menos horas extras o se toma menos personal. ¿Ese escenario cómo está? Bueno, en las estadísticas todavía no se refleja un deterioro importante, pero en las noticias que después se van convirtiendo en estadística, cuando se suman y en lo que uno palpa es que no hay en los empresarios expectativas de crecimiento del empleo y bueno, en algunos sectores hay suspensiones y en otros hay reducción de personal. Por ejemplo, tomemos el sector de los frigoríficos. Claro. Bueno, hace tiempo que viene muy mal. Hace tiempo que viene muy mal. Acuérdate que hubo una ola de inversiones brasileñas, que hasta los titulares se extranjerizan los frigoríficos y propias empresas brasileñas, el caso del frigorífico Swift, cerró definitivamente sus puertas. Ahí se han perdido miles de puestos de trabajo. Es decir, un escenario similar al de ahora, para el futuro cercano. Similar al de ahora, pero similar al de ahora significa que que la economía se va deteriorando. ¿No? Es decir, porque estamos... ¿Y se deteriora apuntando a un choque o no? ¿A futuro? A mediano plazo yo creo que si no se rectifica el rumbo, sí. Eso no lo veo este año y no lo veo el año próximo, pero no se puede estar con 25% de inflación anual, con un tipo de cambio fijo, con un enorme sistema de controles, con baja inversión. Bueno, por vida sí no. Claro, de por vida sí no. Uno puede transitar un periodo, ¿verdad? Jorge, gracias por contarnos esto, muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Pausa, enseguida volvemos.
Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Miguel Saredi es titular de la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas. Miguel, gracias por venir. No, por favor. A ver, ¿cómo estamos con las exportaciones? ¿Qué pasa con las pymes? Recién hablábamos un poco también del dólar. ¿Cómo influye esto en la exportación? ¿Cómo estamos en ese escenario? Bueno, en principio es un año difícil, es un año complicado. Es un año que siempre tenemos que entender que esa crisis europea hace que haya un menor consumo interno en el caso de los países europeos y una mayor posibilidad de que ellos exporten sus productos a muchos países, inclusive muchos países emergentes, a nuestros propios países. Es decir, compiten con lo mismo que tenemos, con lo mismo que tenemos. Con lo cual, es la necesidad de promover las exportaciones, las cuales han bajado muy poquito, el 1% el mes pasado. Ha sido bastante baja lo que ha mermado la capacidad exportadora argentina de acuerdo a la crisis internacional. Con algunos productos bastante más complicados que lo habitual, como es el caso de la carne, que obedece a distintas circunstancias. Y otros que no, otros que se mantienen estables. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que este es un año de bastante transición por esta crisis europea, un año que la Argentina está pagando mucha deuda, y el año que viene, por ejemplo, ya no pagamos la deuda que estamos pagando durante este año, por eso todos hablan de un mejor clima para el año 2013. ¿Ese mejor clima será por aflojar en el día a día el tema del dólar o por otra situación? No, un mejor clima porque Argentina se desendeuda y va a tener mayor posibilidad de cash, de efectivo y de plata. Lo que pasa con el dólar, que es algo que no se dice habitualmente, y por ahí algunos que estamos también a veces hablando mucho con gente también del gobierno, es que tenemos un dólar tirando abajo, claro. Digamos, esta es la realidad. Empieza a complicar para algunas economías regionales. Empieza a complicar para las economías regionales y para algunas exportadoras. Es un tipo de cambio relativamente bajo. No es abruptamente bajo, no es todavía un desmadre, pero empieza a preocupar. Por eso creo yo que el gobierno, vos notás que el dólar oficial lo va subiendo y creemos que en un año lo va a terminar subiendo de un 15 a un 18%. Hay que seguir con mucha atención esto. No, la verdad que no alcanza. Lo que pasa es que tenemos un problema cultural acá en Argentina, Néstor, es que si se sube más abruptamente, se produce un desmadre en el tema inflacionario. Claro. ¿No? Dicen algunos que si uno se convierte en el club de los devaluadores. Y bueno, la verdad que en nuestro caso nosotros necesitamos un tipo de cambio alto. Ahora, ¿ese tipo de cambio necesariamente tiene que ser el tipo de cambio oficial o el cambio, o tener un dólar diferenciado o con beneficios que le permitan tener un ingreso distinto sin que el día a día tenga un dólar más alto? Bueno, en realidad la brecha cambiaria esta que se da entre el dólar oficial y el dólar que la gente habitualmente conoce como blue o dólar paralelo tampoco es buena. Es una brecha demasiado grande, claro. Es una brecha que ha llegado al 40% en algún momento, desde el 30 al 20 y pico, y eso tampoco hace nada bien. En realidad vamos a hablar de hipótesis y de teorías que nunca han resultado, pero hay que decirlas. Un dólar a 5 pesos estaría más cerca de la realidad y un dólar más para la calle de 5.60, 5.70 sería lo ideal, si vos me preguntás a mí en términos económicos, lo que debería ser la Argentina. Quizás habiendo dado un poquito más de mayor flexibilidad, menos cepo cambiario, un poquito más de libertad a algunos de los mercados, inclusive a las casas de cambio, esto se podría haber logrado. Ahora, hay una realidad, es que la historia de la Argentina demuestra que, y más en este tiempo, teniendo un dólar alto, el país con su economía fue para arriba. Por supuesto, por eso yo te digo, si vos me planteás, yo creo en un tipo de cambio más alto. Ahora, también es cierto que hay países que tienen un tipo de cambio alto y producen igual.
qué es lo que falla acá para que incluso con el paso de todos estos años no se haya podido lograr un equilibrio para empezar a mejorar, no solo por la cuestión cambiaria. Es que hay un tema cultural, Néstor. Indudablemente la Argentina tiene hoy un problema de inversión, básicamente, de desconfianza. Tenemos un ADN, diría, hablando de debate industrial, Mendiguren habla muchas veces eso del ADN. Tenemos un ADN muy fuerte todos nosotros, nos pasa a nosotros, en la vida cotidiana, que decimos, bueno, podemos ahorrar y podemos comprar unos dólares y eso nos da como una garantía de valor. De que Aunque uno pierda, finalmente. Aunque uno pierda, porque si compramos De hecho, dólares perdido. a 4 pesos, la verdad tuvimos años que hubiéramos ganado más en algún negocio, o ni hablar hasta en un plazo fijo de un banco. Pero a todos nosotros, como dice Mendiguren, el ADN, este ADN hace que esté tan metido en nosotros que nos cuesta invertir y seguimos apostando a la cultura del dólar. Lo digo esto para no decir es un tema de terceros, es de todos nosotros, de mi madre, de mi abuela, de mi tía, de mi familia. Esto es algo que nos pasa y por eso era bueno el proyecto de especificar. Quizás culturalmente, y en estos viajes uno ve, por ejemplo, lo que es Brasil, ¿no? Con su cultura del real, con clases medias altas, por ejemplo, que solo hablan en reales. Esto tiene un valor cultural tremendo que a los propios brasileños les ha dado una seguridad y les ha dado una permanencia en lo económico que hace que sea lo que es Brasil. El Rodrigazo, para hablar de 40 años a esta parte, es todo lo que pasó en la dictadura, más Malvinas y posmalvinas, con Martínez de por medio. El plan Primavera. 2001-2002 fue 89, fuertísimo. no hay que olvidarse del 89 también lo que fue, No, el también 90. lo que fue. Y el 2001 ni hablar, es como que uno entiende que esto es así. Es lamentable, pero es así. Y por eso es que a mí me preocupa a veces el tipo de cambio un poquito más barato de lo habitual. Cuando la gente empieza a ver que es más barato viajar a tal lado que a la Argentina, Claro. cuando cualquiera de nuestra gente también empieza a ver que es más barato comprar determinado producto, eso no es bueno para la inversión, se retraen los movimientos de la economía argentina. ¿Cuáles son los sectores que mejor están posicionados hoy, sobre todo el sector agroalimentario? No, el sector agroalimentario está muy fuerte, no está muy bien un sector muy tradicional de la Argentina como es el tema carnes. En el tema carnes ha habido, por un lado, un gran avance de Brasil, que se convirtió en el primer exportador mundial y ha bajado mucho sus precios, y han bajado los precios internacionales en general de la carne, y a la Argentina, con la abrupta suba de la carne que hubo estos últimos años, y más algún costo interno alto que tenemos, esta es la realidad, costos laborales y costos que podemos debatir otro día si está bien o está mal, pero que existen. Costos logísticos, de flete terribles, no podemos competir. Entonces en carne estamos complicados. En otros seguimos siendo de avanzada, ¿no? En todo lo que son los commodities agrícolas, Ahora, granarios. como commodity solo podemos agregarle valor a eso. Bueno, se puede agregarle valor. Nosotros tenemos que tratar de transformar todas esas proteínas vegetales en proteínas animales. Lamentablemente pasa hoy esto con la carne vacuna. La cadena avícola es una gran ganadora del modelo de lo que ha pasado estos años y ha pasado, ¿no?, ese grano de maíz a kilo de pollo. No, porque ese maíz ahora va como pollo y no solo como pollo, sino que va como pechuga de pollo, es decir, tiene un valor agregado. Por supuesto. Que es todo que es toda la parte del trabajo, trozado. Claro. Y ahora, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una de las empresas que se instalaron en la Argentina muy fuertes, es esta empresa brasilera, no sé si se puede mencionar, Sí, claro. Saída, que es de pavos, de pollos, que ahora compró el sector de avícola de Grobocopatel, que compró Patti, compró Quick Food, es decir, ¿Cómo se vinieron los brasileños? los brasileros. Ese frigorífico. Saída tiene 120.000 empleados en Brasil, ¿no? Claro. Digamos, por decir, ese tipo de empresas siguen apostando acá a la Argentina y se han venido, por supuesto. Por último, ¿el panorama para el año que viene cómo es? Digo, ¿cómo se termina y qué perspectivas hay? Las perspectivas son buenas en cuanto al desendeudamiento de la Argentina, buenas en cuanto va a haber plata, pareciera ser que va a haber plata y el consumo interno va a seguir firme. Buena en cuanto al superávit comercial, recordemos que uno de los ejes de este modelo era el superávit comercial y en esto el secretario de Comercio ha ganado claramente la batalla en este primer semestre y va a ganar más aún en el segundo semestre. En el superávit fiscal también sería aparentemente bueno, pese a que ha habido un aumento de los gastos del Estado. En esos 3 puntos, digo, son buenos. En el cuarto, que es el tipo de cambio, ahí está mi pequeña Ahí está la duda, discusión. si no habría que dar un saltito si culturalmente los argentinos son capaces de soportarlo. Miguel, gracias por contarnos esto, muy amable. Gracias a vos. Pausa, la última, cuando volvamos el tema energético. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate.
En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Estamos con Emilio Aput, fue secretario de Energía. Emilio, gracias por venir. Un gusto. A ver, la corbata no se usa más, hablábamos de esto de acá. Pero a ver, yo que doy clases del lenguaje no verbal, se impone la corbata en determinados lugares. No la corbata en sí, sino determinadas presentaciones. Sí, yo la uso porque todo el mundo no la usa, un poco para no ir con las No corrientes. cambió, Buenos pero- Aires por lo menos, el interior siempre fue distinto. Claro. Buenos Aires es otro panorama. Sí. Uno va al Congreso, por decir un lugar de ámbito, y ahí se ven algunas cosas distintas. Bueno, en el mundo de los negocios también pasa eso. En Estados Unidos, con la crisis del 2009, todos los que usaban el casual day, todos empezaron a ir de saco y corbata otra vez. ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque tenían miedo a perder sus puestos Claro. de trabajo. Bueno, ¿y cómo estamos con la energía? Todo este año fue movido, no sé si terminó, pero digamos, hubo un hecho puntual que es el caso YPF. ¿Cómo Sí. estamos hoy? Bueno, hay un reconocimiento ya explícito de que se han hecho mal las cosas, ¿no? Incluso haciendo quedar mal al conductor principal de la política energética hasta hace muy poco, que fue debido a manos de Kicillof, ¿no? Que reconoce que no fueron bien las cosas. Es decir, ¿Sabe más debido que Kicillof? bueno, por experiencia, pero si no es del paño, ¿no? No son especialistas. No. Pero el tema es que se hacen diagnósticos falsos y se toman medidas en consecuencia equivocadas. Acá ha habido una descapitalización muy grande del sector. Es decir, no se ha invertido en estos 10 años. Para tener una idea, en la década del 90, tan denostada, en el sector energético se invirtieron más de 100.000 millones de dólares, casi todo el sector privado. Y en esta década, sobre todo en el gobierno kirchnerista, no se llegó a los 30.000 millones de dólares, de los cuales casi todo fue el Estado. Entonces, ha habido una descapitalización muy grande y lo que hay que hacer, ese es el tío común. Doña Rosa diría, bueno, si me gasté todo, necesito a alguien que me dé plata. Claro. Pero los estamos espantando. Con la forma que se trató la confiscación, porque no fue una expropiación, de las acciones de Repsol en YPF, y después la ley, y después el decreto reglamentario, ¿no? ¿Quién se va a acercar acá? Ahora, hay versiones que dicen que están los chinos interesadísimos en venir, que están los americanos interesadísimos en venir y que quieren venir sí o sí, que hay una disputa. ¿Eso es cierto o no? Perdón, Néstor, sí o sí no. Sí, Sí, están pero, las condiciones. o sí con. Que no son solamente de precio. Dicen precio, seguridad jurídica y estabilidad tributaria. Quiere decir, y por 20 o 30 años. Un poco Con como- esas condiciones sí. En esas condiciones vendrían, pero nuestro país tiene que recuperar la confianza que perdió, ¿no? Por toda esta mala praxis de intervenir, de no respetar el derecho privado, de la propiedad, etcétera. Entonces, ahora el jueves Galucio hizo una presentación donde habla de un plan. Bueno, dice hacen falta 37.200 millones de dólares. Bueno, nosotros decíamos que hacían falta 40.000, estamos ahí. Más o menos. Pero nosotros decíamos que hacían falta 40.000 millones de dólares para los no convencionales. Acá pone los 37.000 y a lo mejor 24.000 si no se consigue financiación o si no se consiguen socios para todo. Entonces, El shale gas, por ejemplo, o el shale oil, Claro, el shale gas. y el famoso shale- tema de vaca muerta. Claro, para eso hacen falta cerca de 8 a 10.000 millones de dólares por año y en 4 o 5 años podemos llegar a ser un país petrolero, no con petróleo, y revertir esta situación de no autoabastecimiento. Pero para eso hacen falta las inversiones y el flujo de caja de YPF hoy no permite hacer eso. Dicen, son 15.000 millones de dólares que factura YPF, digamos, hablando así genéricamente, sin entrar en los detalles. Entonces dicen, en 2 años ya tenemos la plata, pero no es así. 15.000 millones entran, hay que ver cuánto sale. ¿Cuánto queda? Según los cálculos míos, están 1.500, 2.000 millones de dólares que quedan por año. Desde ¿Y quién pone los otros 5.000 millones? ¿Está mejor, peor o igual
YPF o el escenario energético a partir de ese... Galuccio le está dando un poco más de racionalidad, pero el que dirige, el que mueve los violines es el Estado a través de Kicillof. O sea que por más que tenga una máquina muy buena y todo, si pongo un piloto que la maneja mal, no va a caminar. El otro día estuvo acá Jorge Castro, que ha escrito bastante sobre el tema de Vaca Muerta, el shale gas, el shale oil. ¿Tanta expectativa despierta eso? ¿Podemos ser tanto como se proyecta? Digamos, la gran reserva de gas y de petróleo que tenemos es por lo que hay ahí y a explotar con ese sistema nuevo. Hay que aclararle a la gente la diferencia entre reserva y recurso. Recurso es algo que está ahí, pero que no tiene ningún valor económico porque todavía no se lo sacó a producción, ni se lo cuantificó Exacto. adecuadamente. Hay, según estimaciones de técnicas secundarias, ¿no? que incluso hasta satelitales, de la Agencia Internacional o la Agencia de Energía de Estados Unidos, que es una agencia casi de rango internacional, que ha detectado en el mundo distintos lugares donde hay formaciones de rocas madres que tienen shale gas y shale oil. Está China, está Estados Unidos, estamos nosotros, ¿sí? ¿Esos tres o hay más? No, hay más, pero los más Los más importantes, importantes. claro. Y no es solamente Vaca Muerta, también Galuccio anunció el jueves que hay una formación en Chubut y Santa Cruz, o sea, en la cuenca del Golfo. Y a lo mejor hay en la cuenca chaco-paranaense. Y bueno, pero hay una cosa que yo quiero aclarar. No se acaba el recurso petrolero en la Argentina en los no convencionales. Tenemos los convencionales, ¿no? que están inexplotados el 70%, inexplorados, perdón, el 70% onshore en la tierra, y después tenemos todo el mar. Es decir, que petróleo tenemos, más allá de... Claro, hace falta la inteligencia y ¿Usted qué quiere decir con esto? Que no, por ahí no vale la pena invertir tanto en esa tecnología para el shale oil e ir a lo otro. Hay que invertir en todo. En los dos. Hay que invertir en todo, pero para eso hay que ver cómo vienen los inversores. ¿Por qué fueron a Brasil? ¿Por qué van a Perú? ¿Por qué van a Colombia? Un dato que es muy ilustrativo. En el año 98 con YPF ya privatizada, pero con las acciones, el 20% de las acciones en poder del Estado Nacional, que estaba Extensoro como CEO en ese momento, las acciones de YPF valían igual que las acciones de Petrobras. Hoy las acciones de Petrobras valen 250.000 millones de dólares. YPF, 15.000, ¿cuánto está? No llega a 10.000 millones. No llega a 10.000. Entonces ahí hay una cuestión de concepción. Si alguien va a venir a la Argentina, pero va a haber un burócrata sin experiencia en gestión ni en empresa que le diga, bueno, yo te voy a designar este costo, esta ganancia y el resto va a ser para mí, no va a venir nadie. Emilio, gracias por contarnos esto como siempre, muy amable. Un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy, estaremos la próxima semana con más debate industrial, nos puede seguir también a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por elegirnos.